Un hombre atrapado en el pasado, una joven que solo sueña con un futuro. Él vive en un palacio de recuerdos, ella en un diminuto apartamento lleno de esperanza. Cuando sus mundos chocan, el dolor y la inocencia se enfrentan en una batalla silenciosa. ¿Puede la luz de un corazón puro perforar la oscuridad de un alma en luto, o será ella consumida por sus fantasmas? Se desatará una pasión que ninguno de los dos esperaba, un secreto que lo cambiará todo. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde nos miras. Lucía Jiménez vivía rodeada de la promesa de la belleza ajena. Su pequeño apartamento en las afueras de Madrid olía a aguarrás y a aceite de linaza, un perfume que se adhería a su ropa y a su pelo. Libros de historia del arte se apilaban en torres precarias junto a su modesta cama, y cada superficie libre estaba ocupada por pinceles finos, espátulas y pequeños botes de pigmentos. A sus 24 años, su vida era un delicado equilibrio entre sus estudios de restauración en la universidad y los pequeños trabajos que aceptaba para pagar el alquiler y los materiales. No tenía tiempo para citas ni para las salidas que sus compañeras consideraban normales. Su pasión era su refugio, un mundo silencioso donde podía devolver la vida a objetos que otros habían olvidado. Sentía una profunda conexión con el pasado, con las manos de los artesanos que habían creado esas maravillas. Era un trabajo paciente y solitario, un reflejo de su propia naturaleza tranquila y reservada, y en él encontraba toda la satisfacción que necesitaba. A muchos kilómetros de allí, en la quietud de la provincia de Segovia, Javier García vivía prisionero de un palacio. El palacete de Valdefrío no era un hogar sino un mausoleo perfectamente conservado. Cada mañana a sus 52 años seguía la misma rutina de hierro. Un café solo en la inmensa cocina silenciosa. Una revisión de los mercados financieros en su austero despacho y luego un largo paseo por los pasillos vacíos. El aire estaba siempre quieto, cargado con el peso de los recuerdos y el débil aroma de los productos de limpieza que Carmen, la gobernanta, usaba con devoción. Hacía 5 años que la risa de su esposa, Beatriz, se había apagado, y con ella, toda la luz de la casa. Javier había convertido su luto en una armadura, gestionaba su imperio financiero con una precisión implacable y su vida personal con el mismo control férreo. No permitía que ninguna emoción perturbara la superficie calma y ordenada de su dolor. El palacio, con sus muebles cubiertos por sábanas blancas y sus retratos vigilantes, era el santuario de su pena, un lugar donde nada podía cambiar y nadie podía entrar. La llamada llegó una tarde de martes, interrumpiendo el delicado trabajo de Lucía sobre un marco de madera del siglo XVIII. Era su profesor, el señor Morales, con una voz llena de una excitación inusual. Le habló de una oportunidad única, un encargo privado para un cliente muy importante. La tarea era colosal y requería una mano experta y meticulosa, la limpieza y restauración de una monumental araña de cristal en un palacio privado. El pago era más de lo que Lucía podría ganar en 6 meses de pequeños encargos. La cifra hizo que su corazón se acelerara, pensando en el alivio que supondría para sus constantes preocupaciones económicas. Sin embargo, una ola de intimidación la invadió al instante. ¿Un palacio? ¿Un cliente importante? Sonaba como un mundo al que ella no pertenecía. Se sentía pequeña e insignificante, pero la necesidad era una fuerza poderosa. Con voz temblorosa, aceptó la recomendación, prometiendo llamar al número que su profesor le proporcionó. Aquella decisión, tomada por pura necesidad, estaba a punto de cambiarlo todo. El palacete de Valdefrío se alzó ante ella como una fortaleza de piedra sacada de un cuento de hadas oscuro. La verja de hierro forjado se abrió con un chirrido lento y majestuoso, y Lucía condujo su viejo coche por un camino de grava que parecía interminable, flanqueado por árboles centenarios. La fachada del edificio era imponente y silenciosa, con docenas de ventanas que la observaban como ojos vacíos. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro impecable, la esperaba en la escalinata. Era Javier García. Su rostro era atractivo,
pero estaba marcado por una severidad que helaba el aire. No sonrió. Sus ojos grises la evaluaron con una rapidez analítica que la hizo sentirse completamente transparente. «Señorita Jiménez», dijo. Su voz era grave y carente de calidez. «Acompáñeme». La guió a través de un vestíbulo de mármol que hacía eco con cada uno de sus pasos hasta un salón de baile gigantesco. En el centro, suspendida del altísimo techo, colgaba la araña de cristal. Era una cascada de prismas y lágrimas de cristal, cubierta por el polvo de los años. Era magnífica y abrumadora. Lucía pasó los siguientes días subida a un andamio metálico, sintiéndose como una hormiga explorando una montaña de diamantes. El trabajo era agotador y exigía una concentración absoluta. Cada uno de los miles de cristales tenía que ser desmontado, limpiado con una solución especial y vuelto a colocar en su lugar exacto. El silencio del salón de baile era casi total, roto solo por el suave tintineo del cristal entre sus dedos. Abajo, a veces, Javier aparecía. No decía nada. Simplemente se quedaba de pie en la penumbra, con los brazos cruzados, observándola trabajar durante largos periodos de tiempo. Su presencia era una presión constante sobre sus hombros. La hacía sentirse torpe, consciente de su ropa de trabajo manchada y de sus manos agrietadas en medio de tanta opulencia. Se obligaba a ignorarlo, a centrarse en el brillo que lentamente devolvía a la pieza. Trabajaba sin descanso, saltándose a menudo la hora de comer, impulsada por el deseo de terminar el trabajo a la perfección y escapar de aquella atmósfera opresiva y de la mirada indescifrable de aquel hombre. Al final del tercer día, el agotamiento la golpeó como un muro. Había estado en el andamio durante casi 10 horas, con los brazos levantados por encima de la cabeza. Los músculos de su cuello y espalda ardían con un dolor sordo y persistente. La luz del atardecer entraba por los ventanales, fragmentándose en los cristales limpios y creando destellos que le hacían daño a los ojos. De repente, el mundo se inclinó. Una fuerte oleada de mareo la recorrió, y los prismas de cristal se convirtieron en una mancha borrosa. Se aferró con fuerza a la barra metálica del andamio, con los nudillos blancos, esperando a que pasara. Su respiración era superficial y rápida. El aire le faltaba. Cerró los ojos un segundo, sintiendo cómo el sudor frío le perlaba la frente. Con un hilo de voz, un susurro que apenas fue audible en la inmensidad del salón, murmuró para sí misma: «Necesito un descanso. No puedo más». Era una confesión de su propio límite, una rendición física que su orgullo no quería admitir. Desde la sombra de una columna, Javier lo vio todo. Vio el ligero balanceo de su cuerpo, la palidez mortal de su rostro a la luz del ocaso y la forma en que sus dedos se aferraban al metal. Durante días la había observado con una distancia crítica, admirando a regañadientes su tenacidad y su increíble dedicación. Pero en ese instante, al ver su fragilidad, algo se rompió dentro de él. La coraza de control que había construido durante 5 años se agrietó. No era lástima lo que sintió, sino un impulso protector, una oleada de culpa por haberla presionado tanto. Antes de poder pensarlo, ya estaba subiendo los escalones del andamio con una agilidad sorprendente. Lucía abrió los ojos asustada al sentir el movimiento. Él se detuvo a su altura. Su mano se cerró sobre el brazo de ella, un contacto firme pero extrañamente gentil. La piel de ella estaba fría. Él se inclinó y su voz por primera vez sonó ronca y cargada de una emoción desconocida. «No consigo controlarme más», murmuró, y las palabras parecieron sorprenderlo a él tanto como a ella. La ayudó a descender, su toque persistiendo, creando una tensión eléctrica que lo cambió todo. La habitación de invitados era más grande que todo su apartamento. Lucía se sentó en el borde de una cama con dosel tan alta que sus pies apenas tocaban la gruesa alfombra persa. Las sábanas de seda se sentían frías y extrañas contra su piel acostumbrada al algodón desgastado. Todo en aquel cuarto gritaba riqueza y un gusto exquisito, desde los muebles de madera oscura hasta las pesadas cortinas de terciopelo que bloqueaban por completo la luz de la luna.
Se sentía como una impostora, una pieza desentonada en una sinfonía perfecta. La orden de Javier de que se quedara había sido tajante, sin dejar lugar a la discusión. Su preocupación había parecido genuina, pero la autoridad en su voz era innegable. Todavía sentía el calor de su mano en el brazo, un contacto que había durado apenas unos segundos, pero que había dejado una marca ardiente. Se abrazó a sí misma, confundida por la mezcla de intimidación y una extraña sensación de seguridad que aquel hombre le provocaba. No pertenecía allí, pero por una noche estaba atrapada en su mundo silencioso. Poco después, unos suaves golpes en la puerta la sobresaltaron. Era Carmen, la gobernanta, una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño pulcro y una expresión amable en su rostro arrugado. Llevaba una bandeja de plata con una cena ligera, una sopa caliente, pan recién hecho y una pieza de fruta. La dejó sobre una mesita junto a la ventana sin decir apenas nada, moviéndose con una eficiencia silenciosa que parecía ser la norma en aquella casa. «El señor García me ha pedido que me asegure de que no le falte de nada», dijo con una voz suave. «Si necesita cualquier cosa, no dude en llamar». Su mirada contenía una pizca de curiosidad, pero también una calidez que Lucía agradeció profundamente. Cuando la mujer se fue, el silencio volvió a caer como una manta pesada. Lucía comió lentamente, sintiendo la soledad del palacio en cada bocado. Se preguntó dónde estaría Javier, qué estaría pensando. Aquel lugar era tan inmenso, pero parecía contener solo a dos almas perdidas en sus propios laberintos. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban por las cortinas. Se vistió con su ropa de trabajo, que parecía aún más humilde en el lujoso entorno del dormitorio, y bajó al gran salón de baile. El andamio seguía allí, esperándola como un esqueleto metálico. Esperaba encontrar el salón vacío, pero Javier ya estaba allí, de pie junto a uno de los ventanales, con una taza de café en la mano. No la estaba mirando con la misma intensidad crítica del día anterior. Su postura era más relajada, aunque su rostro seguía siendo una máscara de control. Cuando ella entró, él se giró y sus miradas se encontraron a través de la vasta estancia. Hubo un momento de silencio incómodo. «Espero que haya descansado», dijo él, y su voz sonaba menos dura, casi neutra. Lucía asintió, murmurando un «sí, gracias», apenas audible. Sintió que el equilibrio entre ellos había cambiado de alguna manera. Ya no era solo el jefe y la empleada. El incidente en el andamio había creado una grieta en la muralla que los separaba. Empezó a subir al andamio, preparándose para otra larga jornada de trabajo minucioso. Para su sorpresa, Javier no se retiró a su despacho como solía hacer. Se acercó a la base de la estructura y se quedó allí observándola. Tras unos minutos de silencio, rompió la quietud. «¿Es un proceso complicado?», preguntó, señalando con la cabeza los cristales que ella estaba limpiando. Lucía se detuvo, sorprendida por la pregunta. «Requiere paciencia», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Cada pieza debe ser tratada con una solución específica para no dañar el cristal y luego secada a mano para evitar marcas. La parte más difícil es recordar el lugar exacto de cada una». Comenzó a explicarle el sistema de numeración que había ideado, y mientras hablaba de su trabajo, su voz se llenó de una confianza que no sentía en otros ámbitos de su vida. Él la escuchaba con una atención genuina, asintiendo de vez en cuando, sus ojos grises fijos en ella con una nueva clase de interés. La conversación continuó a intervalos durante toda la mañana. Él le preguntó por sus estudios, por qué había elegido una profesión tan particular. Lucía le habló de su amor por la historia, de la fascinación que sentía al tocar objetos que habían pasado por tantas manos y habían sido testigos de tantas vidas. Le confesó su sueño de trabajar algún día en el Museo del Prado, devolviendo el esplendor a las grandes obras maestras. Javier escuchaba sin interrumpir, su expresión indescifrable. «Requiere una gran disciplina», comentó él en un momento dado, y ella sintió que no solo se refería al trabajo, sino a la vida que ella llevaba. Por primera vez se sintió vista por él,
no como una simple trabajadora o una joven a la que había tenido que rescatar, sino como una persona con sus propias pasiones y ambiciones. Esa pequeña muestra de respeto significó más para ella de lo que él podría imaginar, y le dio fuerzas para seguir trabajando bajo su atenta mirada. Durante su descanso para comer, Lucía sintió una necesidad imperiosa de escapar del opresivo silencio del salón de baile. En lugar de salir a los jardines, su curiosidad la llevó a explorar un ala del palacio que parecía deshabitada. Caminó por un largo pasillo cubierto de polvo, donde los retratos de antepasados la observaban desde las paredes con ojos severos. Las puertas estaban todas cerradas, excepto una al final del corredor, que estaba ligeramente entornada. Una fina línea de luz se escapaba por debajo invitándola a entrar. Empujó la puerta con cuidado, y el chirrido de las bisagras resonó en el silencio. El aire del interior era denso, cargado con el olor familiar y reconfortante del óleo y el aguarrás. Se encontró en lo que parecía haber sido el estudio de un artista. Decenas de lienzos, la mayoría cubiertos con sábanas blancas, estaban apoyados contra las paredes. La luz del sol entraba a raudales por un enorme ventanal, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Se acercó a uno de los caballetes y levantó con cuidado la tela que lo cubría. Debajo había una pintura inacabada de las rosas del jardín. La pincelada era apasionada y un poco torpe, claramente obra de un aficionado, pero estaba llena de vida y color. Sintió una punzada de tristeza al pensar en aquel arte abandonado, en aquella creatividad interrumpida. Recorrió la habitación con la mirada, tocando suavemente los lomos de los libros de arte apilados en una estantería, reconociendo algunos de los títulos de sus propias clases. Era un espacio que hablaba de alegría y de una pasión tranquila. Se sentía como un santuario secreto, un rincón del palacio donde la tristeza que impregnaba el resto de las estancias no había logrado penetrar del todo. Era un lugar feliz, o al menos lo había sido en algún momento. Se preguntó quién habría sido el artista que había llenado de color aquel rincón olvidado del inmenso y solemne palacio. Su mirada se posó entonces en un lienzo que estaba apoyado contra la pared, ligeramente torcido. Detrás, sobre una pequeña mesa auxiliar cubierta de polvo, había un marco de plata puesto boca abajo. Un impulso irresistible la llevó a cogerlo. Le dio la vuelta, y el aire se escapó de sus pulmones. La fotografía mostraba a un Javier completamente diferente. Era mucho más joven, quizás de unos 30 y tantos años, y su rostro estaba iluminado por una sonrisa tan amplia y genuina que casi no lo reconoció. Sus ojos, que ella solo había visto fríos y distantes, brillaban con una alegría desbordante. Tenía un brazo rodeando a una mujer bellísima, de pelo oscuro y ojos chispeantes, que se reía con él. La felicidad que emanaba de la imagen era tan poderosa que resultaba casi dolorosa de contemplar. En ese instante, Lucía lo comprendió todo. La dureza de Javier, su control, su distancia, no eran más que una armadura. Una coraza construida ladrillo a ladrillo alrededor de un corazón que había quedado destrozado por una pérdida inimaginable. Con un cuidado infinito, volvió a colocar el marco exactamente donde lo había encontrado, boca abajo, como si no quisiera perturbar aquel recuerdo sagrado. Salió del estudio y cerró la puerta sigilosamente, sintiendo que acababa de descubrir el secreto más profundo del palacio. El hombre intimidante y poderoso que la había contratado se había desvanecido, reemplazado por la imagen de un hombre que había amado con todo su ser y lo había perdido todo. El palacio ya no le parecía una fortaleza de riqueza, sino un mausoleo gigante construido en honor a un amor perdido. Cada pasillo silencioso, cada mueble cubierto, cada sombra en los rincones, todo cobró un nuevo significado. Ahora entendía el dolor que se escondía detrás de aquellos ojos grises. Su corazón se llenó de una empatía tan profunda que casi dolía. Ya no le tenía miedo. Ahora solo sentía una inmensa compasión por el hombre solitario que vagaba por los pasillos de sus propios recuerdos. Esa tarde, cuando se preparaba para marcharse, reunió el valor necesario para hablar con él. No mencionó la fotografía,
Sentía que sería una profanación de su intimidad. En su lugar, mientras él le entregaba el pago del día, ella dijo en voz baja: «He visto el estudio de pintura en el ala oeste. Los cuadros son preciosos. Quien los pintó tenía mucho talento y amaba los colores». El rostro de Javier se tensó por un instante, y una sombra de dolor cruzó sus facciones. Lucía contuvo la respiración, temiendo haberse equivocado. Pero entonces la máscara se suavizó y él la miró con una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado. «Eran de mi esposa, Beatriz», dijo, y su voz era apenas un susurro cargado de memoria. Era su lugar favorito de la casa. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, frágil y preciosa. Era la primera vez que él pronunciaba ese nombre delante de ella, y con esa simple frase, un puente invisible se tendió sobre el abismo que los separaba. Los días que siguieron a esa revelación cambiaron el aire entre ellos. Javier ya no era solo el vigilante silencioso. Buscaba su compañía con pretextos sutiles, apareciendo en el salón de baile con 2 tazas de café en lugar de una, o preguntándole detalles técnicos sobre su trabajo que iban más allá de la mera curiosidad profesional. Lucía, a su vez, se encontró perdiendo el miedo. Su timidez se desvanecía cuando hablaba de su pasión, y él escuchaba con una atención que la hacía sentir valorada. Las largas horas de trabajo ya no estaban marcadas por una tensión incómoda, sino por una creciente familiaridad. El tintineo de los cristales se mezclaba ahora con el murmullo de sus voces, tejiendo un delicado tapiz de conexión en la inmensidad de la estancia. Se estaban conociendo de verdad, poco a poco, en ese espacio suspendido en el tiempo, y ambos sentían que algo importante estaba naciendo en el silencio compartido. Una tarde, mientras Lucía se preparaba para recoger sus cosas, el cielo se oscureció con una rapidez alarmante. Un viento furioso comenzó a azotar los árboles centenarios del jardín, y una lluvia torrencial se desató sobre el palacio, golpeando los cristales de los ventanales con una fuerza inusitada. Las alertas en su móvil no tardaron en llegar: carreteras cortadas, inundaciones repentinas en los pueblos cercanos. Era imposible volver a Madrid. Se sintió atrapada, una pequeña isla de ansiedad en medio de la opulencia. Justo en ese momento, Javier apareció en el umbral del salón. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos reflejaban la seriedad de la situación. «No puede marcharse así», dijo, su voz resonando por encima del estruendo de la tormenta. «Es demasiado peligroso. Carmen ya le ha preparado una habitación». No sonó como una orden, sino como una constatación inevitable, una rendición ante una fuerza mayor que los obligaba a permanecer juntos bajo el mismo techo. En lugar de cenar en el imponente y formal comedor, Javier la guió hasta la cocina. Era un espacio enorme, con encimeras de acero y una batería de utensilios que podrían servir a un regimiento, pero con la tormenta rugiendo fuera, se sentía sorprendentemente acogedor y seguro. Carmen les había dejado un guiso caliente en una olla de hierro y pan recién horneado antes de retirarse a sus aposentos. Sentados a una robusta mesa de madera, con el único sonido de la lluvia y el crepitar ocasional del fuego en la chimenea de la estancia contigua, la formalidad que aún quedaba entre ellos se disolvió por completo. Lucía se sintió extrañamente cómoda, como si estuviera participando en un ritual doméstico y sencillo. En ese rincón del palacio, él no era el millonario inaccesible, sino simplemente un hombre que, como ella, buscaba un poco de calor y compañía en una noche de tormenta. Fue él quien rompió el hielo. Después de preguntarle por su familia y escucharla hablar con cariño de su vida modesta en un pueblo de Extremadura, Javier dejó su copa de vino sobre la mesa y la miró fijamente. Entonces, por primera vez habló de Beatriz. No se limitó a nombrarla, sino que la pintó con palabras. Describió su risa, que según él podía llenar el palacio entero, su terquedad, su amor por los colores vivos y su manía de cantar, desafinando mientras pintaba. Habló de cómo se conocieron en la universidad, de un amor que había crecido con ellos, sólido y profundo. Su voz era un susurro grave, cargado de una nostalgia tan palpable que Lucía sintió que podía tocarla. Estaba abriendo una puerta a su pasado, a lo más sagrado de su memoria,
y la estaba invitando a entrar con una confianza que la dejó sin aliento. Lucía escuchó en un silencio reverente, con el corazón encogido. Cada palabra de Javier añadía una pincelada de vida al rostro de la mujer de la fotografía. Vio a la joven vibrante y feliz y sintió el peso de su ausencia como si ella misma la hubiera conocido. Él le contó la historia de su enfermedad, un diagnóstico repentino y cruel que se la había llevado en menos de un año, dejando un vacío que ni el tiempo ni la fortuna habían podido llenar. Las lágrimas asomaron a los ojos de Lucía, pero no eran de lástima, sino de una profunda empatía. Pensó en sus propios abuelos, en el dolor sordo que había sentido al perderlos. La escala de su vida no podía compararse con la de Javier, pero el lenguaje del duelo era universal. En ese momento, entendió que el dolor no distingue entre palacios y apartamentos pequeños. Simplemente llega y arrasa con todo. Cuando el relato de Javier llegó a su fin, dejando un silencio denso y emotivo en la cocina, Lucía sintió la necesidad de ofrecerle algo a cambio, una pequeña pieza de su propia verdad. Con una voz suave, le habló de su propia soledad, de la sensación de no encajar del todo entre sus compañeros de universidad, que hablaban de viajes y de fiestas a las que ella nunca podría permitirse ir. Le confesó su miedo más profundo, el de que sus sueños fueran demasiado grandes para sus posibilidades, el de terminar sus días restaurando pequeños muebles en un taller polvoriento, en lugar de trabajar en los grandes museos con los que soñaba. Le habló de la presión constante de las facturas, del peso de saber que cada pincel, cada bote de pigmento, era un lujo que debía ganarse con esfuerzo. Era una confesión de sus fragilidades, un acto de fe en la conexión que sentía nacer entre ellos. Mientras la escuchaba, Javier sintió cómo se desmoronaba la última de sus defensas. La joven que tenía delante ya no era la empleada eficiente y silenciosa. Era una mujer de una fortaleza y una integridad asombrosas, que luchaba por su futuro con una dignidad que lo humillaba. Vio en ella una pasión pura, una dedicación a la belleza que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Enterrada bajo capas de cinismo y dolor, se dio cuenta de lo injusto que había sido su juicio inicial, de cómo la había visto como una simple pieza en el engranaje de su vida ordenada. En su lugar, ahora veía a una persona completa, con sus propias heridas, esperanzas y una luz interior que se negaba a extinguirse. Un profundo respeto, teñido de una ternura que lo asustaba, se apoderó de él. Para Lucía, el cambio fue igualmente profundo. El hombre intimidante que la había hecho temblar el primer día se había desvanecido, revelando al hombre vulnerable que se escondía detrás. Su dolor no lo hacía más débil, sino más humano. Al compartir sus historias habían encontrado un territorio común, un refugio en medio de la tormenta, literal y metafórica. Las abismales diferencias de edad, clase social y experiencia vital se volvieron irrelevantes frente a la verdad universal de sus sentimientos. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, un silencio que ya no era vacío, sino que estaba lleno de un entendimiento mutuo. Por primera vez, Lucía no se sintió como una extraña en el palacio. Se sintió como si, de alguna manera, por fin hubiera encontrado un lugar donde podía ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. A la mañana siguiente, la tormenta había amainado, dejando un aire limpio y un sol brillante que lo inundaba todo. Cuando Lucía bajó a la cocina, Javier ya se había marchado a una reunión urgente en la ciudad. Sin embargo, sobre la mesa de madera, junto a una taza de café recién hecho, encontró una nota escrita a mano. En ella, él le decía que esperaba que se quedara a terminar su trabajo, pero que se tomara el día con calma, sin agotarse. Le pedía que por favor comiera algo y que no dudara en pedirle a Carmen cualquier cosa que necesitara. Era un gesto pequeño, casi trivial, pero para Lucía significó el mundo. Era un acto de cuidado, de una consideración personal que iba más allá de su relación laboral. Sintió un calor extenderse por su pecho, una sensación tan nueva y bienvenida que la hizo sonreír. Ese día, mientras trabajaba en el andamio, algo había cambiado de forma irrevocable. El palacio ya no le parecía un mausoleo frío y opresivo.
La luz que se refractaba en los miles de cristales limpios parecía tener un nuevo brillo, una nueva calidez. Trabajaba con una ligereza en el corazón que no había sentido en mucho tiempo, el tintineo del cristal convirtiéndose en una melodía esperanzadora. Cuando Javier regresó al atardecer, la encontró allí arriba, tarareando una canción en voz baja mientras pulía la última lágrima de cristal. Sus miradas se cruzaron a través del inmenso salón. Él no dijo nada, pero una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Se quedó observándola, y en ese instante de silencio compartido, ambos fueron conscientes de ello. Estaban en el umbral de algo nuevo, algo frágil y poderoso que prometía sanar las heridas de ambos. La paz que habían encontrado se hizo añicos con el sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos de un coche de lujo. Lucía, que estaba terminando de limpiar la parte más alta de la araña, se asomó por el ventanal del salón de baile. Un elegante Bentley negro se detuvo frente a la escalinata principal, y de él descendió una mujer alta y esbelta, vestida con una elegancia tan afilada como sus facciones. Llevaba unas gafas de sol que ocultaban sus ojos, pero toda su postura irradiaba una autoridad fría y una impaciencia apenas contenida. Observó la fachada del palacio con una mirada crítica, como si estuviera evaluando cada piedra en busca de imperfecciones. Javier apareció en el umbral para recibirla, y aunque no pudo oír sus palabras, Lucía vio cómo la tensión se apoderaba de sus hombros, enderezando su espalda y borrando cualquier rastro de la relajación que había empezado a mostrar en los últimos días. Supo instintivamente que aquella mujer era una intrusa en el frágil mundo que estaban construyendo. La presentación fue tan gélida como Lucía había temido. Javier las presentó en el gran vestíbulo, su voz extrañamente formal. «Isabel, esta es la señorita Jiménez, la restauradora de la que te hablé. Lucía, mi hermana, Isabel García». Isabel se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos grises idénticos a los de Javier, pero sin una pizca de su calidez oculta. Su mirada recorrió a Lucía de arriba abajo, deteniéndose con un desdén casi imperceptible en su ropa de trabajo y sus manos manchadas de producto de limpieza. «Encantada», dijo Isabel, pero el tono de su voz convirtió la palabra en una formalidad vacía, una barrera social infranqueable. Lucía se sintió encoger bajo aquel escrutinio, reducida de nuevo a una simple empleada, una pieza insignificante en el gran tablero de ajedrez de aquella familia. La atmósfera se cargó de una electricidad incómoda, y la conexión que había sentido con Javier pareció evaporarse en el aire. Esa noche, la cena en el imponente comedor fue una tortura silenciosa. Isabel dominaba la conversación, hablando de subastas de arte en Ginebra, de reuniones de negocios en Londres y de amigos comunes con apellidos que sonaban a historia y a dinero. Cada frase parecía diseñada para resaltar el abismo que separaba su mundo del de Lucía. Dirigía a Lucía preguntas que parecían amables en la superficie, pero que estaban cargadas de un subtexto inquisitivo. «¿Y tus padres a qué se dedican, querida?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lucía respondió con una sencillez honesta, hablando del pequeño taller de carpintería de su padre y de su madre, ama de casa. Sintió cómo la respuesta quedaba suspendida en el aire, juzgada y encontrada insuficiente. Javier permanecía en un silencio tenso, bebiendo su vino con más rapidez de la habitual, atrapado entre la lealtad a su hermana y la nueva y frágil lealtad que sentía hacia la joven sentada frente a él. El ataque más directo llegó durante el postre. Javier fue llamado por Carmen para atender una llamada telefónica urgente, dejándolas a solas en la inmensidad del comedor. Isabel dejó su cucharilla sobre el plato con un tintineo delicado y miró a Lucía con una franqueza brutal. «Mi hermano es un hombre muy bueno, señorita Jiménez, pero el dolor lo ha vuelto vulnerable», dijo, eligiendo cada palabra como un dardo. A veces, las personas con buenas intenciones pueden confundir la gratitud con algo más, y hay otras que son expertas en aprovecharse de esa confusión. No había ninguna duda sobre a quién se refería. El insulto fue tan directo, tan cruelmente calculado, que a Lucía se le cortó la respiración. Se quedó sin palabras,
con el rostro ardiendo de humillación, sintiendo cómo el desprecio de aquella mujer la despojaba de toda su dignidad. Era una advertencia clara: no eres bienvenida aquí. Cuando Javier regresó a la mesa, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Percibió de inmediato el cambio en el ambiente, la palidez en el rostro de Lucía y la expresión satisfecha en el de su hermana. Sin embargo, en lugar de abordar la tensión de frente, la evitó. Retomó una conversación insustancial sobre el tiempo, volviendo a erigir el muro de formalidad que Lucía había creído que empezaban a derribar. Su evasión fue casi más dolorosa que el insulto de Isabel. En ese momento, Lucía se sintió completamente sola y desprotegida. El hombre que le había contado sus secretos más profundos en la calidez de la cocina se había esfumado, reemplazado por el distante y controlado señor García. Comprendió que, ante la presión de su mundo, de su familia, ella siempre sería la extraña, la pieza que no encajaba, y él no estaba preparado para defender su lugar a su lado. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Lucía bajó a la cocina en busca de un vaso de agua. Al pasar por el pasillo que llevaba al despacho de Javier, oyó voces airadas que se filtraban por debajo de la puerta. Reconoció el tono cortante de Isabel y la voz grave y cansada de Javier. No quería escuchar, pero sus pies se quedaron clavados en el suelo, como si una fuerza magnética la atrajera hacia el epicentro de su propio desastre. Se acercó un poco más, con el corazón martilleándole en el pecho, sintiendo una premonición terrible. Las palabras de Isabel eran ahora nítidas, afiladas como cristales rotos. «No sé en qué estabas pensando, Javier. Traer a esta chica aquí, a esta casa, justo ahora. Es una falta de respeto intolerable a la memoria de Beatriz». Cada palabra era un golpe, y Lucía se abrazó a sí misma, preparándose para el impacto final que sabía que estaba por llegar. Entonces oyó la frase que hizo que todo su mundo se derrumbara. «Es que no te das cuenta», continuó Isabel, su voz subiendo de tono con exasperación. «Todo este circo con la lámpara, la prisa para que estuviera terminada. Es para el homenaje, Javier, para el 5º aniversario de su muerte. ¿Cómo se te ocurre mezclar a esta advenediza en algo tan sagrado?» Un frío glacial se extendió por las venas de Lucía. Aniversario, homenaje. Las piezas del rompecabezas encajaron con una claridad brutal y devastadora. La fecha límite que él le había impuesto, su repentino interés en que el trabajo estuviera perfecto, la extraña sensación de que todo aquello era más que un simple encargo. Todo cobró un sentido horrible. No era por ella, nunca había sido por ella. Había sido una simple herramienta, una trabajadora contratada para pulir el escenario de un santuario dedicado a otra mujer. La intimidad que habían compartido, las confesiones en la noche de tormenta, el calor de su mano en su brazo, todo se convirtió en una farsa cruel en su mente. Se sintió increíblemente estúpida, una niña ingenua que había confundido la amabilidad de un hombre solitario con algo más profundo. La habían utilizado. Él la había utilizado para honrar la memoria de su esposa muerta, y ella había caído en la trampa, abriéndole su corazón y sus sueños. La humillación era un sabor amargo en su boca, quemándole la garganta. La conexión que había creído real era una ilusión, un espejismo en el desierto de su propia soledad. La rabia y el dolor se mezclaron en una oleada tan poderosa que la dejó sin aliento, una furia gélida que reemplazó toda la calidez que había sentido por él. Ya no quedaba nada de la compasión, solo la herida abierta de la traición. Sin pensarlo 2 veces, empujó la pesada puerta del despacho. Se abrió con un suave gemido, revelando a los 2 hermanos de pie, uno frente al otro, sus rostros iluminados por la luz de una única lámpara de mesa. Se callaron al instante, girándose para mirarla con sorpresa. La expresión de Javier se transformó en una de pura consternación al verla allí, con el rostro pálido y los ojos encendidos por un fuego que nunca antes le había visto. Isabel, en cambio, la miró con un aire de triunfo mal disimulado, como si hubiera estado esperando exactamente esa confrontación. Lucía ignoró a la mujer.
Sus ojos estaban fijos únicamente en Javier, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que pudiera desmentir la horrible verdad que acababa de descubrir. Pero en el silencio que siguió, en la forma en que él apartó la mirada, encontró toda la confirmación que necesitaba. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro, pero cortó el silencio de la habitación como un cuchillo. «Era para ella, ¿verdad?», preguntó, y cada palabra estaba cargada de un dolor inmenso. Todo, la restauración de la araña, la prisa por terminar, era para preparar un memorial para su esposa. No era una pregunta, sino una afirmación. Se acercó un paso más, su mirada suplicante clavada en la de él. Me contó su historia, me hizo sentir que me entendía. ¿Por qué no me dijo la verdad desde el principio? ¿Por qué dejar que pensara que...? La frase quedó inacabada, pero el significado flotaba entre ellos, pesado e innegable. Que pensara que ella podría significar algo para él, que lo que estaban haciendo entre ellos era real. La acusación no era de engaño, sino de una crueldad emocional mucho más profunda. Javier se quedó sin palabras. El rostro de Lucía, devastado por el dolor que él mismo había causado, lo golpeó con la fuerza de una revelación. Vio la situación a través de los ojos de ella y se sintió como un monstruo. Había empezado como un simple encargo para honrar a Beatriz, pero en el camino todo había cambiado. Lucía había traído luz y vida a su mundo de sombras, y él se había aferrado a ella, a su calor, sin pensar en las consecuencias. Intentó explicarse, pero las palabras se le atascaron en la garganta, sonando falsas y vacías incluso para él. Lucía, yo. No es tan simple. Las cosas. Balbuceó, pero la presencia de Isabel, su mirada crítica, lo paralizó. No supo cómo desnudar su alma, cómo admitir su propia confusión y su miedo frente a su hermana. Y en ese momento de cobardía, la perdió. Al ver su vacilación, la última pizca de esperanza en el corazón de Lucía se extinguió. Su expresión se endureció. Sus ojos se volvieron fríos como el mármol del vestíbulo. «No, en realidad es muy simple», dijo, su voz ahora firme, desprovista de toda emoción. «Usted me contrató para hacer un trabajo, y yo lo he hecho. Se ha aprovechado de mi buena fe, pero eso se acaba aquí». Dio un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba el abismo que se había abierto entre ellos. «Considero que mi contrato ha terminado. Me marcharé esta misma noche». Se dio la vuelta bruscamente, sin darle la oportunidad de responder, sin querer que él viera las lágrimas de rabia y humillación que finalmente empezaban a nublarle la vista. Cada paso que daba para alejarse de aquel despacho era un paso hacia la reconstrucción de sus propias murallas. Subió las escaleras como un autómata y empaquetó sus pocas pertenencias en un torbellino de dolor. Metió su ropa de trabajo y sus libros en su vieja mochila, moviéndose con una eficiencia mecánica para no permitirse pensar, para no permitirse sentir. Carmen apareció en la puerta, con el rostro lleno de una preocupación genuina, pero Lucía simplemente negó con la cabeza, incapaz de articular una palabra. Cuando bajó al vestíbulo, Javier la estaba esperando al pie de la escalera. Su rostro era una máscara de arrepentimiento y desesperación. «Lucía, por favor, no te vayas así. Hablemos», suplicó, su voz ronca. Pero ella pasó a su lado como si no existiera, sintiendo que cualquier palabra que él pudiera decir ahora sería solo otra mentira, otro intento de manipular sus sentimientos. El hombre que la había hecho soñar se había convertido en un extraño, en su carcelero emocional. El aire de la noche era frío y olía a tierra húmeda. Mientras metía su mochila en el asiento del copiloto de su viejo coche, sintió una presencia a su espalda. Era él. Se había quedado en la escalinata, observándola desde la distancia, bañado por la luz dorada que se derramaba desde el interior del palacio. Sus miradas se encontraron por última vez a través de la oscuridad. En sus ojos, ella vio un mundo de dolor y confusión, pero ya no le importaba. Su propio dolor era más grande, más inmediato. Arrancó el motor y el ruido del viejo coche rompió el silencio solemne de la noche.
Mientras se alejaba por el largo camino de grava, no miró atrás. Las luces del palacio, que una vez le habían parecido un faro de esperanza, ahora solo representaban una promesa rota y un corazón hecho pedazos. La ruptura era total, brutal, y en ese momento le pareció definitiva. El viaje de vuelta a Madrid fue una mancha borrosa de farolas y lágrimas amargas. Lucía condujo con las manos aferradas al volante, el cuerpo temblando por la conmoción y la rabia. Al entrar en su pequeño apartamento, el olor familiar a disolvente y óleo, que siempre la había reconfortado, le pareció de repente el olor del fracaso. Todo era exactamente como lo había dejado, pero ella se sentía como una extraña en su propia vida. Los libros de arte apilados, los pinceles ordenados, los pequeños encargos a medio terminar sobre la mesa. Todo le parecía insignificante, un recordatorio de un mundo pequeño y seguro que ya no le bastaba. Se sentó en su modesta cama y el silencio la envolvió, pero no era el silencio tranquilo y productivo al que estaba acostumbrada. Era un silencio vacío, pesado, lleno de los ecos de las palabras crueles de Isabel, y sobre todo, del silencio cobarde de Javier. Se sentía increíblemente ingenua, una tonta que había confundido la soledad de un hombre rico con un interés genuino. La humillación era como un veneno que se extendía lentamente por sus venas. En el palacete de Valdefrío, Javier se quedó de pie en el vestíbulo mucho después de que el sonido del coche de Lucía se desvaneciera en la noche. El silencio que ella dejó atrás era ensordecedor, un vacío que ni toda la grandeza de la casa podía llenar. Subió lentamente al salón de baile. La araña de cristal, a medio terminar, colgaba como un monumento a su fracaso. Los cristales que ella había limpiado brillaban con una luz pura y honesta, mientras que el resto permanecía opaco, cubierto por el polvo de los años. Era un reflejo perfecto de su propia vida, una parte que había empezado a despertar a la luz, y otra que seguía anclada en las sombras del pasado. Isabel intentó hablar con él, justificando sus acciones con una lógica fría y protectora, pero Javier la interrumpió con un gesto cortante. «Déjame solo», dijo, y su voz sonó hueca, extraña a sus propios oídos. Por primera vez en 5 años, no sentía el dolor reconfortante del luto, sino el agudo y punzante dolor del arrepentimiento. Se dio cuenta de que no solo la había alejado a ella, sino que había extinguido la primera chispa de vida que había sentido en mucho tiempo. Los días siguientes, Lucía intentó volver a su rutina con una determinación forzada. Asistió a sus clases en la universidad, escuchando a sus profesores hablar de técnicas de restauración y de la importancia de la paciencia, pero su mente vagaba constantemente hacia los altos ventanales del palacio, hacia el recuerdo de unas conversaciones silenciosas y unos ojos grises que la habían hecho sentir vista de verdad. Sus compañeras hablaban de planes para el fin de semana, de chicos que habían conocido, y sus preocupaciones le parecían triviales, de otro universo. La experiencia en Valdefrío la había cambiado de una forma que no podía explicar. Había vislumbrado un mundo de una profundidad emocional que no sabía que existía, y ahora su propia vida le parecía superficial y solitaria. La herida que Isabel le había infligido seguía supurando. Quizás tenía razón. Quizás ella no era más que una chica humilde que se había atrevido a soñar por encima de sus posibilidades, y el universo se lo había recordado de la forma más cruel posible. Javier, por su parte, deambulaba por los pasillos de su palacio como un fantasma. El lugar que siempre había sido su santuario se había convertido en una prisión asfixiante. Cada rincón le recordaba a Lucía, la cocina donde habían compartido confidencias, el salón donde la había observado trabajar durante horas, el dormitorio de invitados donde ella había dormido. Su ausencia era una presencia física, un hueco en el aire. Impulsado por un impulso que no entendía del todo, entró en el estudio de pintura de Beatriz, un lugar que había evitado durante 5 años. El olor a óleo seco y aguarrás llenaba el aire. Observó los lienzos cubiertos, las pinceladas llenas de vida y color. Siempre había creído que preservar todo intacto era la máxima prueba de amor y lealtad.
Pero ahora, viendo el polvo que cubría cada superficie, comprendió su terrible error. No estaba honrando la memoria de Beatriz, la había momificado, y en el proceso se había momificado a sí mismo, convirtiendo su vida en una pieza de museo que nadie podía tocar. Una tarde, el teléfono de Lucía sonó. Era su profesor, el señor Morales, preguntando con entusiasmo cómo iba el encargo. El corazón de Lucía se encogió. Se le formó un nudo en la garganta y tuvo que tragar saliva antes de poder responder. Mintió. Con una voz que esperaba que sonara convincente, le dijo que el trabajo estaba casi terminado, pero que había surgido un imprevisto familiar y había tenido que tomarse unos días. La mentira le supo a ceniza en la boca. Se sentía como una impostora, avergonzada por no poder contarle la verdad. ¿Cómo podía explicarle que la habían tratado como a una cazafortunas, que el hombre que la había contratado la había utilizado para honrar a su esposa muerta y luego la había dejado a los pies de los caballos? Era demasiado humillante. Colgó el teléfono sintiéndose aún más sola, atrapada en una red de dolor y vergüenza que ella misma no sabía cómo deshacer. La restauración de la araña de cristal había terminado restaurando sus peores inseguridades. La discusión con Isabel fue inevitable. Ella lo encontró en su despacho, rodeado de informes financieros que ni siquiera estaba leyendo. Su hermana insistió en que había hecho lo correcto, protegiéndolo de una oportunista. Fue entonces cuando algo dentro de Javier se rompió definitivamente. Se puso en pie y la miró con una frialdad que la sorprendió. «Lo que hiciste no fue protegerme, fue un acto de crueldad», dijo, su voz resonando con una autoridad que había perdido hacía mucho tiempo. «Esa chica no tiene un ápice de maldad en su cuerpo, solo tiene dignidad y talento, y tú la humillaste». Anunció su decisión con una calma terrible. La recepción en memoria de Beatriz quedaba cancelada. Isabel palideció, acusándolo de faltarle al respeto a su difunta esposa. «El mayor irrespeto a Beatriz», replicó Javier, «es usar su memoria como excusa para no vivir. Ella amaba la vida, odiaría en lo que me he convertido». Fue la primera vez que se defendía a sí mismo, y al hacerlo, sintió que defendía también el recuerdo de Lucía. La rabia inicial de Lucía comenzó a disiparse, dejando tras de sí un pozo de tristeza profunda y confusa. Por las noches, tumbada en la oscuridad de su habitación, no podía evitar recordar la noche de la tormenta. La forma en que Javier le había hablado de Beatriz, con tanto amor y tanto dolor en su voz, no podía haber sido una actuación. La conexión que había sentido en la cocina, tan real y tan cálida, no podía ser una simple ilusión. Empezaba a comprender que quizás él no era un villano calculador, sino un hombre tan perdido y asustado como ella. Un hombre atrapado entre el pasado y un futuro que le aterrorizaba. Esta comprensión no borraba el dolor de su cobardía, ni la humillación que había sufrido, pero lo hacía todo más complicado, más humano, y eso era casi peor. Odiarlo era fácil, entenderlo era una agonía, porque significaba admitir que, a pesar de todo, una parte de ella lo echaba de menos. Decidido a romper con el pasado de una vez por todas, Javier subió al desván, a una zona que no había visitado desde el funeral de Beatriz. Allí, en viejos baúles de madera, se guardaban sus pertenencias más personales. Ropa, libros, cajas de recuerdos. Abrió uno de ellos con manos temblorosas. El olor a lavanda, su perfume, lo golpeó como una ola. No buscaba borrarla, sino encontrarla de nuevo, a la mujer real, no a la santa intocable en la que la había convertido. Quería entender qué le habría dicho ella si pudiera verlo ahora. Pasó horas revisando álbumes de fotos, cartas de su época de novios, pequeños objetos sin valor monetario pero cargados de significado. Estaba buscando una señal, una guía, algo que le dijera que no estaba traicionando su memoria al sentir lo que sentía por Lucía. Necesitaba su permiso para seguir adelante, un permiso que sabía que solo podía darse a sí mismo, pero que anhelaba escuchar con la voz de ella, y entonces lo encontró. En el fondo de una caja de sombreros, debajo de un montón de pañuelos de seda,
Había un cuaderno de cuero con las iniciales de ella grabadas en oro. Era su diario, el último que había escrito. Con el corazón en un puño, lo abrió. Las páginas estaban llenas de sus pensamientos durante la enfermedad, de su miedo, pero también de un amor inmenso por la vida. En la última página, metido en un pequeño sobre, había un folio doblado. En él, con su caligrafía elegante y ligeramente temblorosa, había una carta dirigida a él. «Mi amor», empezaba. Javier tuvo que detenerse, con los ojos anegados en lágrimas. La leyó despacio, absorbiendo cada palabra. Beatriz le hablaba de su amor eterno, pero también de su deseo más profundo para él, que volviera a ser feliz. «No dejes que mi recuerdo sea tu jaula», escribió. «Tu corazón es demasiado grande para vivirlo a medias. Si alguna vez el amor vuelve a llamar a tu puerta, por favor, ábrela. Esa será la prueba definitiva de que nuestro amor fue real». La carta fue como una absolución. El peso de 5 años de culpa autoimpuesta se desvaneció de sus hombros. No era una traición querer volver a vivir, era el último deseo de Beatriz, su último regalo de amor. Lo había estado haciendo todo mal. La verdadera lealtad no era el luto perpetuo, sino abrazar la vida que ella ya no podía disfrutar. De repente, todo estaba increíblemente claro. El rostro de Lucía apareció en su mente, no como una complicación o una amenaza, sino como una promesa, como la luz al final de un túnel muy largo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Lucía se quedó dormida con el rastro húmedo de una lágrima en la mejilla, admitiendo por fin en el silencio de su corazón que la ausencia de aquel hombre solitario le dolía más que el orgullo herido. Ambos, sin saberlo, habían llegado a un punto de inflexión. La separación les había roto, pero también les había mostrado la verdad de sus propios corazones. La primera llamada que hizo Javier fue para cancelar la recepción. Se lo comunicó a su hermana con una calma gélida que no admitía discusión. Isabel protestó, hablando de compromisos, de lo que diría la gente, del respeto a la memoria de Beatriz. Javier la interrumpió con una sola frase que zanjó el asunto. «El mayor respeto que puedo tenerle a Beatriz es volver a vivir, y es lo que voy a hacer». Por primera vez en 5 años, la decisión no nacía de la culpa ni de la obligación, sino de una claridad recién descubierta. Colgó el teléfono y miró a su alrededor. El silencio del palacio ya no era el de un santuario, sino el de una crisálida a punto de romperse. Sabía exactamente a dónde tenía que ir, no para enmendar un error, sino para empezar a construir una verdad. La verdad que la carta de Beatriz le había dado permiso para sentir y que Lucía le había hecho descubrir. Condujo hasta Madrid, sintiendo cada kilómetro como un paso a través de un campo de minas emocional. El potente motor de su coche de lujo era un murmullo suave, un marcado contraste con el estruendo de dudas y miedos que resonaba en su cabeza. ¿Qué le diría? ¿Cómo podía pedirle perdón por una herida tan profunda, por haber confirmado sus peores temores sobre el mundo y sobre sí misma? Aparcó en la modesta calle de Lucía, sintiéndose un intruso en aquel barrio obrero, un anacronismo de riqueza y privilegio. La fachada del edificio, humilde y un poco desgastada, parecía más real y más viva que toda la piedra centenaria de su palacio. Salió del coche y respiró hondo el aire de la ciudad, un aire que olía a vida corriente, a lucha diaria. Se sintió despojado de su poder, de su nombre, de su fortuna. Era solo un hombre de 52 años, a punto de llamar a la puerta de una joven a la que había herido profundamente, con la única esperanza de que su corazón roto aún tuviera espacio para la clemencia. Lucía estaba intentando concentrarse en un pequeño retablo del siglo XIX, pero sus manos no obedecían. Su mente seguía volviendo al palacio, a la humillación, al dolor de la traición. El sonido del timbre la sobresaltó. Pensó que sería el repartidor con un paquete de materiales que había pedido. Abrió la puerta sin mirar por la mirilla, y el mundo se detuvo. Javier estaba allí, de pie en su rellano. No llevaba su habitual traje impecable, sino unos vaqueros y un jersey sencillo. Parecía más pequeño sin la armadura de su riqueza, y en sus ojos grises
había una vulnerabilidad tan desnuda que la dejó sin aliento. Se quedó inmóvil, con la mano en el pomo de la puerta, el corazón martilleándole en el pecho, atrapada entre el impulso de cerrarle la puerta en la cara y una curiosidad dolorosa por saber qué demonios hacía allí, en su mundo tan lejos del suyo. El silencio entre ellos se estiró, cargado con el peso de todo lo que había pasado. Él no intentó entrar. Se quedó en el umbral como si supiera que no tenía derecho a cruzarlo. Su voz, cuando por fin habló, era baja y ronca, despojada de toda autoridad. «Lucía, no he venido a darte excusas, no las hay». La miró directamente a los ojos, sin rehuir la acusación que veía en los de ella. «Fui un cobarde. Me escondí detrás del luto, detrás de la memoria de mi esposa, porque me aterrorizaba lo que me hiciste sentir. Por primera vez en 5 años, alguien entró en mi mundo y encendió una luz, y mi primer instinto fue apagarla por miedo a quemarme». Cada palabra era una confesión, un ladrillo que quitaba del muro que él mismo había construido. No culpó a su hermana, no intentó justificar sus acciones. Asumió toda la responsabilidad, presentándose ante ella no como el dueño del palacio, sino como el prisionero que por fin admitía su propia cobardía. Le habló de la carta de Beatriz, no para justificarse, sino para compartir con ella el final de su propio viaje a través del duelo. Le explicó que había estado honrando a su esposa de la manera equivocada, convirtiéndola en una estatua de mármol en lugar de celebrar la vida que ella tanto había amado. Ella quería que fuera feliz, y yo he pasado 5 años asegurándome de no serlo, dijo, con una tristeza infinita en la voz. Cuando llegaste tú sentí esperanza, y me asusté tanto que te hice daño. Te usé, y te pido perdón por ello. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que el error fue mío, y solo mío. Que tu luz no tiene nada de malo. El que estaba ciego era yo. La sinceridad de sus palabras era tan abrumadora, tan dolorosamente honesta, que Lucía sintió cómo sus defensas se resquebrajaban. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días empezaron a brotar, silenciosas y calientes. Eran lágrimas de rabia, de humillación, pero también de una empatía que se negaba a morir. Al ver a aquel hombre poderoso completamente desarmado ante ella, confesando sus miedos más profundos, la ira se disolvió, dejando solo el dolor y una extraña comprensión. No era el monstruo que había imaginado en sus noches de insomnio. Era solo un hombre, perdido en su dolor, que había cometido un terrible error por miedo a sentir de nuevo. El mismo miedo que a veces sentía ella, el miedo a soñar demasiado alto, a querer algo que parecía fuera de su alcance. En su confesión, ella no solo vio su arrepentimiento, vio un reflejo de sus propias fragilidades, de su propia humanidad, y eso lo cambió todo. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero firme. «Me hiciste mucho daño, Javier. Me hiciste sentir pequeña e invisible. Confirmaste todos mis miedos». Dejó que sus palabras flotaran en el aire, asegurándose de que él entendiera la profundidad de la herida. No iba a ser fácil, no iba a ser un perdón instantáneo, pero después de una pausa que pareció durar una eternidad, dio un paso hacia atrás, abriendo la puerta de su pequeño apartamento por completo. «Pasa», dijo. No era una promesa, no era una absolución, era una posibilidad, un pequeño resquicio de luz en la oscuridad que los había separado. Era el primer paso para construir un puente sobre el abismo de dolor y desconfianza que él había creado, y ambos sabían que tendrían que cruzarlo juntos, con mucho cuidado. Las semanas siguientes fueron un lento y delicado proceso de reconstrucción. Javier no intentó impresionarla con su riqueza ni llevarla a su mundo. En su lugar, entró humildemente en el de ella. Se encontraron para tomar un café en la bulliciosa cafetería de la facultad, rodeados de estudiantes que hablaban de exámenes y de futuros inciertos. Él la visitó en el taller de la universidad, observando con una fascinación silenciosa cómo sus manos expertas devolvían la vida a un lienzo agrietado. Escuchaba, hacía preguntas,
Mostraba un interés genuino por la pasión que la movía. Por primera vez, Lucía sintió que alguien la veía de verdad, no como una empleada, ni como una joven ingenua, sino como la artista y la mujer que era. Poco a poco, la confianza empezó a echar raíces en el terreno herido de su corazón, regada por la paciencia y el respeto de él. Una tarde, mientras ella le explicaba la complejidad de eliminar un barniz antiguo sin dañar la pintura original, él la interrumpió suavemente. Le habló de una idea que había estado madurando: crear una fundación en memoria de Beatriz, dedicada a apoyar a jóvenes talentos en el campo de la restauración de arte. Y quería que ella fuera la primera beneficiaria de una beca completa para terminar sus estudios, y si quería, especializarse en Florencia o en Roma. «No es un regalo, Lucía», dijo él, anticipándose a su orgullo. «Es una inversión. He visto tu talento, he visto tu dedicación. El mundo merece ver lo que eres capaz de hacer. Esto no es para comprar tu perdón. Es porque creo en ti». Las lágrimas volvieron a los ojos de Lucía, pero esta vez eran de pura gratitud. No era el dinero, era la fe que él depositaba en ella, la validación que siempre había anhelado. Esa noche, en su pequeño apartamento, el olor a aguarrás ya no le pareció el perfume del fracaso, sino el de la esperanza. Estaban sentados en su modesto sofá. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cómodo y lleno de promesas. Lucía tomó la mano de Javier. Su piel era cálida y firme. El miedo seguía ahí, un susurro en el fondo de su mente que le advertía de las diferencias, de los posibles obstáculos. Pero por primera vez, la esperanza era más fuerte que el miedo. Lo miró a los ojos, a esos ojos grises que ya no ocultaban dolor, sino una ternura que la envolvía. Supo en ese instante que había tomado una decisión. Ya no huiría, ya no se escondería. Elegía creer, elegía arriesgarse, eligió el valor sobre el miedo, y al hacerlo, le dio a él el valor para hacer lo mismo. Juntos, habían decidido dejar de mirar al pasado y empezar por fin a mirar hacia adelante. Lucía, aunque seguía herida, aceptó darle una oportunidad, una muy frágil. Las semanas que siguieron fueron un cortejo lento y delicado, construido sobre los escombros de la desconfianza. Javier no intentó deslumbrarla con su mundo de lujo. En cambio, entró en el de ella con un respeto casi reverencial. Se encontraban en cafeterías modestas cerca de la universidad. Paseaban por el Retiro como una pareja cualquiera y hablaban durante horas de cosas sencillas, de libros, de música, de los sueños que ella albergaba y de los recuerdos que él por fin aprendía a soltar. Él la escuchaba con una atención que era un bálsamo para el alma de Lucía. Poco a poco, el miedo que se había instalado en su corazón empezó a retroceder, dejando espacio a una esperanza tímida, pero persistente. Estaba aprendiendo a ver al hombre vulnerable detrás de la fortuna y a confiar en la sinceridad de su arrepentimiento, que demostraba no con grandes gestos, sino con la constancia de su presencia amable y paciente. Un día, él insistió en visitarla en el taller de restauración de la facultad. Lucía se sintió nerviosa al principio, mostrando su humilde lugar de trabajo a un hombre que poseía obras de arte de valor incalculable. Pero la fascinación en los ojos de Javier era completamente genuina. La observó durante más de una hora mientras ella trabajaba en un pequeño lienzo, explicando con una pasión tranquila el proceso químico para estabilizar los pigmentos. Él no veía a una empleada, veía a una artista, a una creadora de belleza con un talento inmenso. «Tus manos no solo reparan objetos, Lucía», le dijo en voz baja, con una admiración que la hizo sonrojar. «Les devuelven el alma». En ese momento ella comprendió que él no solo la quería, sino que la respetaba profundamente por lo que era, por su don. La barrera invisible que la clase social y el dinero habían levantado entre ellos se desmoronó por completo, dejando solo a dos personas que se veían con una claridad absoluta. Semanas más tarde, sentados en un banco del parque, Javier le habló de la fundación que había creado en memoria de Beatriz. Su propósito era conceder becas a jóvenes restauradores con talento pero sin recursos, y entonces
con una seriedad que no admitía discusión, le ofreció a ella la primera beca completa. «No es caridad, Lucía», se apresuró a decir, viendo la duda en sus ojos. «Es una inversión en tu futuro porque creo en ti más que nadie. Quiero que tengas la oportunidad de estudiar en Florencia, de aprender de los mejores, de cumplir cada uno de tus sueños. No para atarte a mí, sino para que seas libre de volar tan alto como puedas». Las lágrimas que llenaron los ojos de Lucía no eran de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que le robó las palabras. Él no le estaba ofreciendo dinero, le estaba ofreciendo el mundo, la validación de que su talento y sus sueños importaban. Era el regalo más grande que nadie le había hecho jamás. Pasaron varios meses. Una tarde de otoño, regresaron al palacete de Valdefrío. Lucía no había vuelto desde aquella noche terrible, y su corazón latió con fuerza al cruzar de nuevo la verja de hierro. Pero el palacio ya no se sentía como un mausoleo. Las pesadas cortinas estaban abiertas, dejando que la luz dorada del atardecer inundara las estancias. En el centro del gran salón de baile, la araña de cristal colgaba, completamente restaurada, cada uno de sus miles de prismas brillando con una pureza deslumbrante. Era un sol cautivo que llenaba la habitación de destellos de arcoíris. No había invitados, ni preparativos para ninguna recepción. Solo estaban ellos dos, de pie en medio del silencio, bajo la obra que los había unido y separado. El aire ya no olía a tristeza y a polvo, sino a cera de abejas y a la promesa de un nuevo comienzo. El lugar se sentía como un hogar en espera. Javier se acercó a un discreto equipo de música y una suave melodía de piano llenó el salón. Se volvió hacia ella, extendiendo una mano, con una pequeña sonrisa tímida en los labios. «¿Me concedes este baile?», preguntó su voz grave y suave. Lucía aceptó, y él la guió hasta el centro de la estancia, justo debajo del resplandor de la araña. Mientras se movían lentamente al compás de la música, ella apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido firme de su corazón. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo el brillo de los cristales, la calidez de su abrazo y la música que parecía envolverlos. Era un momento de paz tan perfecto, tan completo, que sintió que podía vivir en él para siempre. Él la sujetaba con una ternura protectora, como si estuviera sosteniendo el tesoro más frágil y valioso del mundo, y por primera vez, ella se sintió completamente segura en sus brazos. Él se inclinó y le susurró al oído, su aliento cálido contra su piel. «Dicen que esta lámpara era la joya del palacio», murmuró. Pero se equivocaban. La verdadera luz no estaba en el cristal. Se detuvo y la miró a los ojos, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas. «Tú trajiste la luz de vuelta a mi vida, Lucía, no solo a este salón». Y entonces la besó. Fue un beso lento, profundo, despojado de toda duda y de todo dolor. Era un beso de promesas, de futuros compartidos y de un amor que había encontrado su camino a través de las sombras. Bajo el brillo de la araña que ella había devuelto a la vida, ambos supieron que su propia restauración había terminado. Ya no eran dos almas rotas, encontrándose en la oscuridad, sino dos corazones enteros, listos para empezar a construir un futuro juntos, lleno de toda la luz que se merecían.